la forma de exponer la Biblia un versículo con otro. Un poquito de aquí, un poquito de allá. Y tristemente eso se ha perdido por la cuestión de los afanes de la vida, por el tiempo. Por eso hoy que en la oración le dije, Señor, dame de nuevo para llevar en la temática el tiempo que ella requiera. Y les pido a ustedes el favor de que escuchemos hasta el final. ¿Ya? No es un mensaje, no es una temática nueva, hace parte de nuestras doctrinas, pero que es fundamental que la recordemos y la apliquemos hoy en día. ¿Ya? Vamos al libro de Juan, capítulo 1, vamos a quedarnos allí, en ese versículo, en ese capítulo. Juan, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Muy bien. Ahora antes de leer, vamos a leer lo que dice. Dice: imaginémonos a un Dios infinito, un Dios eterno, un Dios santo. Eso es Dios para nosotros, ¿sí o no? Es infinito, es eterno y es santo. Y en determinado momento, por cuestiones de su creación, o sea, nosotros, Él decidió entrar en un cuerpo humano. Lo infinito, lo eterno, lo santo, entra en un cuerpo humano, ¿verdad? Y dice aquí, no para observar, no para enseñar solamente, sino para cargar una cruz. Dios entra en un cuerpo humano y termina cargando una cruz. Y aquí está la pregunta que rompe todo. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Normalmente, ¿qué decimos cuando se nos hace esa pregunta? Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados. Normalmente es lo que decimos. Dios reveló su amor en la cruz, pero nosotros estamos en un conflicto cósmico. ¿Será que la respuesta es tan superficial? ¿O va más allá? Porque según la introducción es el eterno, es el infinito, es el santo, ahí metido en ese cuerpo. ¿Qué ocurrió realmente allí? Porque si solo fue un evento histórico, como dicen muchos, no cambia nada. Pero si fue una revelación divina, lo cambia todo. La temática, dice el título, es la revelación suprema de la unión entre lo divino y lo humano. Y ya este título ya nos da alguna idea. Y voy a decir algo. Esta temática va a gustar a unos pocos, pero a la mayoría va a disgustar. Va a gustar a algunos pocos y a la mayoría va a disgustar. Porque cuando hablamos de lo divino y lo humano en Cristo Jesús, nosotros, todos los que estamos aquí, ¿cómo quedamos? Quedamos en muy mala posición ante los ojos de Dios. Por nuestra actitud, principalmente lo que hablaba la lección de esta semana, el orgullo. Porque para que se diera la unión entre lo divino y lo humano, no hubo orgullo en lo divino ni orgullo en lo humano. Y hoy tristemente la parte humana, nosotros que estamos ofreciendo orgullo. Y ya me está poniendo las orejas calientes. Esperemos en el nombre de Dios y esta temática nos ayude primero a reflexionar. Porque sin reflexión no hay aceptación. Y sin aceptación no hay cambio.
Lo primero es reflexionar y aceptar la necesidad de cambio. La cruz no es solo donde Cristo murió, es donde, graben esto, es donde Dios se unió con el hombre para vencer. Es donde Dios se unió con el hombre ¿para qué? Para vencer. Pero ¿quién venció? ¿Solamente Dios? ¿O el hombre también? La pregunta. Muy bien, está dividido en dos partes. La primera parte es la que vamos a empezar a tratar en estos momentos. Juan 1:1, ¿qué dice? Ya lo conocemos ese texto, ¿verdad? En el principio, el hombre era el verbo, ¿así dice? No, ¿qué dice? En el principio era el verbo. Muy bien. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. Aquí no hay simbolismo que se aplica en la profecía. Aquí no hay simbolismo. Aquí es literal. El verbo era Dios. Aquí no hay más nada que disertar, no hay más nada como que vamos que la raíz griega, que la raíz hebrea y que significa. El verbo era Dios. Nada más. Y el versículo 14 nos dice, ¿qué hizo ese verbo? El verbo se hizo A ver, versículo 14. El verbo se hizo carne. Tampoco hay simbolismo aquí. Está hablando directo. Claro, el verbo se hizo espíritu. Se hizo oración, se hizo sábado, ¿así dice? Se hizo carne. Yo pregunto, los que estamos aquí, ¿estamos hechos de qué? ¿De agua? ¿De qué estamos hechos? Carne. Entonces, desde allí ya entramos nosotros en acción. ¿Pero en quién? En el verbo que se hizo carne. ¿Y cómo se llama ese verbo que se hizo carne? Jesús habitó entre nosotros. El Padre y no es Primera de Timoteo 3:16. Aquí sí viene una gran verdad. Que quizás por eso, por la palabrita que vamos a leer, muchos decidimos no estudiar este tema. Pero está entre nuestras doctrinas. Primera de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? A ver, alguien que pueda por favor leerlo. A mí me gusta siempre colocar que leamos. A ver. sin discusión. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Muy bien. Grande es el misterio. ¿Y esa palabrita ya? Uy, no es un misterio. Eso no lo puedo entender. No lo podemos estudiar. ¿Será que sí? Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Noten que los textos que estamos leyendo son textos que se interpretan a sí mismos como se leen. No hay simbolismo. Aquí está la acción. Dios fue manifestado en carne. Y eso es un misterio. ¿En qué sentido es un misterio? Al querer describir todo el proceso tal como se hizo ahí. Pero en lo que concierne a la obra y al resultado de su obra y al proceso de lo que él hizo, ahí no hay misterio. Que nosotros queremos volvernos un misterio para no estudiarlo es otra cosa. Y dice, aquí no estamos explicando algo, estamos contemplando algo, el infinito en lo finito, que es la carne.
el eterno en el tiempo, el santo entra en mi condición. ¿Qué dije? El santo entra en mi condición. ¿Cuál es mi condición? Humana. Ya no íbamos a ir a la pecadora. Todavía no hemos llegado hasta allá. Mi condición humana. Ahí. Hasta ahí dejémoslo por el momento. Dice aquí, el deseado de toda la gente dice, el Hijo de Dios se humilló al revestir su divinidad con humanidad. ¿Por qué lo dejo ahí en humanidad? Y no digo, muchos quizás en el momento pensaron pecadora, pero es que él no pecó. Eso sí quiero dejarlo claro. Él entró en la condición humana sin pecar, pero sí estaba en mi condición como humano. Y fue tentado. Pregunta dice aquí, si Dios no se hacía hombre, ¿quién podía representarme? A ver, si el infinito, si el eterno, si el santo no se hacía hombre, ¿quién me podía representar a mí? Nadie. O yo iba a decir, no, yo me voy a representar, ¿será? No, ¿verdad? No se podía. Ahora, si el hombre no se unía a Dios, ¿quién podía levantarme? Si el hombre no se unía a Dios, ¿quién podía levantarme? Si no había una unión, la condición es la unión. Sin esa condición no hay nada. Por eso la pregunta, si el hombre no se unía a Dios, ¿quién podía levantarme? Nadie. Porque la condición para que se dé la salvación es la unión. Si no, no. ¿Puede lo finito salvarse a sí mismo? ¿Puedo yo, Richard, ir y decirle a Dios, Dios, yo me voy a salvar? Tú quédate tranquilo, tú tienes que sostener a todo en un universo, te vas a cansar. Yo me voy a salvar. ¿Puedo hacer eso? No, ¿verdad? Entonces, lo que no se une, aquí está, porque deseamos que lo que no se une, no se salva. Miren, si Cristo, si Dios tuvo que unirse, en Cristo Jesús se une lo divino y lo humano. Si en Cristo Jesús se tuvo que dar esa unión para poder alcanzar la salvación de la humanidad, ¿será que yo puedo alcanzarla de una forma distinta? ¿Ah? A ver, pensemos. ¿Será que nosotros podemos alcanzar una salvación distinta a la que hizo Cristo, uniendo lo divino y lo humano en uno? No se puede. Pero nosotros hoy estamos viviendo distantes o desapercibidos de lo divino. Y nos estamos centrando en ¿qué? ¿Qué es lo que decimos cuando oramos acá muchas veces? Señor, es que yo soy, es que yo soy de carne. ¿Sí o no? Tú sabes que la carne es débil. Dios sabe eso. Pero a nosotros se nos ha olvidado que Dios sabe que la divinidad tiene poder. Eso se nos olvida.
Lo que no se une no se salva. No dos Cristos, uno solo, dice Colosenses 2:9. Vamos. Aquí vamos a regresar a la antigua escuela, versículos. Colosenses 2:9. ¿Qué dice Colosenses 2:9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muy bien, dice en él, no dice en ellos. ¿O dice en ellos? No. Dice en él. Hablando de Cristo. En Cristo habita corporalmente, y ahí no lo está espiritualizando, corporalmente, real, nosotros. Habita corporalmente, ¿qué cosa? La mitad de la deidad, así dice. La plenitud. La plenitud. Muy bien, la plenitud de la deidad. No dice de la humanidad, ¿de qué? De la deidad. Y esa palabra plenitud significa ya lleno, completo. Es como cuando yo me como un plato de comida, me lo llenan, me ofrecen más, yo no, ya quedé pleno, full. No me cabe ni una gota de agua, a veces digo así. Entonces en Cristo Jesús estaba toda la plenitud de la deidad, en Él solo. El texto no está hablando de 2, 3, 4, 5. Hablando en Él, de Cristo. Hebreos 2:14. Ahora viene la otra contraparte. La otra parte de Cristo. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también, ¿qué cosa? Hebreos 2:14, ¿qué dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muy bien. O sea, aquel en el que estaba toda la plenitud de la deidad, también era ¿qué cosa? Un hombre, un ser humano, porque Él participó de ¿qué? De carne y sangre. ¿O qué fue lo que corrió de Cristo Jesús cuando estaba en el Getsemaní? ¿Qué corrió? Sangre. ¿De qué color era? ¿Azul o verde? Roja. No era marciano. Roja. Así como nosotros nos sangramos y salimos. Aunque hay personas acá que se creen sangre azul, muchas personas se creen de la realeza, lo corta y sale tinta para escribir. Cristo, en el que estaba toda la plenitud de la deidad, también estaba la humanidad, carne y sangre, están unidos, fusionados. Y aquí los jóvenes, para que se hagan una idea, piensen en la fusión. Y dice aquí, no es mitad Dios, no es mitad hombre, no es dos personas, es uno solo. 100% Dios, 100% hombre. ¿Por qué tenemos que aclarar esto? Porque muchas veces nosotros colocamos a Cristo muy lejos, ¿sí o no? Como inalcanzable en lo que Él hizo. Porque muchas veces allá en Colombia, cuando yo hacía mi trabajo de evangelismo, iba a visitar a los hermanos y contaban sus cosas y todo eso, y yo les hablaba de este tema. ¿Qué me decían? La frase, la típica, y me imagino que aquí también se debe usar, es que eso fue Jesús, hermano. ¿Sí o no? Y colocamos entonces a Jesús lejos, como el único que pudo hacerlo. Es decir, lo divinizamos solamente, pero nos olvidamos de su parte humana. Y ese es el problema, uno de los problemas. Porque el otro es
del otro extremo, del cual no voy a hablar todavía, el otro extremo. Que se habla del otro extremo, enseguida dice, ese hermano es legalista. Yo no me considero legalista, pero tampoco liberalista. Dice aquí, pregunta contundente, si no es Dios, ¿su sacrificio vale? Si Cristo no es Dios, ¿hubiera valido el sacrificio de Él? ¿Por qué? Porque lo que se violó fue una ley eterna. Y solamente un eterno, un igual, podía satisfacer su demanda. De si Cristo no hubiese sido Dios, su sacrificio no hubiese valido. Si no es hombre, ¿puede morir? A ver, si no hubiese sido hombre, también hubiese podido morir en la cruz. A ver, aquí los veo dos. A ver, la primera sí la tenemos clara, pero aquí voy a volver a repetir. Si no es hombre, ¿puede morir? Muy bien. Si no es hombre, no podía morir. Para que Cristo pudiera morir, necesitaba ser ¿qué? Hombre. Y para que pudiera satisfacer todas las demandas de la ley, tenía que ser también divino. Las dos cosas. Esto debemos tenerlo en claro, porque ahorita en la segunda parte vamos a ver cómo esto nos afecta a nosotros. Entonces, ¿quién está en la cruz? ¿Quién está en la cruz? No pregunto. La respuesta está en Timoteo 3:16. Ya lo leímos, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne. Ese era el que estaba en la cruz. Dios en la carne. ¿Ah? Unidos. Porque si nosotros los separamos, ahí viene el problema. Dios en la carne y la carne en Dios. Su divinidad encapsulada en su ser. Oye, como dice el hermano, su divinidad encapsulada en un ser humano. Dice aquí el deseado de toda la gente: la humanidad del Hijo de Dios lo capacitó para morir. ¿Qué dije? La humanidad del Hijo de Dios lo capacitó para morir. Sin esa parte, Él no hubiera podido morir y no hubiera sido mi sacrificio. Y su divinidad le dio poder para vencer. ¿Qué venció? Muy bien. El poder de la muerte. Solo Dios podía salvar, pero solo el hombre podía morir. Por eso Cristo es ambos. Solo Dios podía salvar y solo el hombre podía morir. Por eso Cristo es ambos. Dice aquí, la salvación ocurre dentro de esa unión. Y aquí ya vamos entrando hasta el momento un poco claro. Ahora, escuchemos bien, sin esa unión, hermanos, sin esa unión que se ve en Cristo, no hubiera habido salvación. Nosotros no podemos divinizar solamente a Cristo, ni tampoco degradarlo al nivel humano, sino que es la unión de ambos. Nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, mantener esa
Eso es nuestra conciencia siempre. Porque se nos está olvidando, se nos olvida con frecuencia. Hebreos 9:14, ya voy a empezar a leer los versículos para poder avanzar. Dice: mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo. Yo voy a ir dando las citas, ustedes quieren pueden anotarlas y en su casa comprueban. Hay que ser como quienes, como los. ¿Quiénes fueron los que fueron a ver si Pablo estaba diciendo la verdad o estaba diciendo mentira? ¿Quién fue? Los bereanos, como los de Berea. Lo que ustedes están escuchando ahora aquí, ustedes lo comprueban en la casa, en sus casas. Si ven que está orando, llaman al hermano, pues, Wilfredo, hermano, denme el número del hermano Richard. Y me llaman y me insultan. ¿Ya? Si les dije mentira, insulten. Bueno, dice aquí, Hebreos 9:14, mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo. Dice, lo humano permite morir, lo divino le da valor eterno. La cruz no funciona si separamos esto. La cruz no funciona si separamos lo divino de lo humano. No funciona, no tiene el poder que requiere para vencer. ¿Qué cosa? Ustedes lo dijeron, vencer la muerte. Y todos sabemos por qué viene la muerte, ¿verdad? ¿Por qué viene la muerte? Muy bien, por el pecado. Esto quiere decir que si Cristo, entre la unión de lo divino y lo humano, vencieron la muerte, ¿qué quiere decir esto? Que pudieron resistir ¿qué cosa? ¿Qué causa la muerte? El pecado. Si Cristo venció la muerte, ¿qué quiere decir? Que Él resistió ¿qué cosa? ¿Que resistió qué cosa? Pecado. ¿Por qué dudamos? Si eso es una regla matemática. ¿Qué venció el pecado? La unión de lo divino y lo humano. Ahora que hagamos una pregunta, ¿por qué el pecado me está venciendo a mí? ¿Será que no se está dando esta unión? O más que eso, muchas veces no se da porque no la comprendemos. No estamos estudiando este mensaje. Tristemente, ¿qué se está enfatizando hoy en día? Que no está mal, está bien. Pero ¿qué es lo que se está enfatizando hoy en día? A ver. Nos estamos enfatizando en el diezmo. Y ojo que no está mal. Y nos estamos enfatizando en la misión. Pero diezmo sin esto y misión sin esto no garantiza salvación. Lo que garantiza la salvación es la unión de lo divino y lo humano. Que yo alcance por la gracia la victoria que se dio en la cruz. Dice aquí, si quitas lo divino, queda un mártir. ¿Sí o no? Mártir conocemos muchos. A ver, ¿cuáles mártires conocemos nosotros? A ver. Los conquistadores, a ver. San Martín. Juan Hus fue un mártir. William, Jerónimo, ¿fueron mártires? ¿Fueron mártires sí o no? A ver, muy bien, sí fueron mártires. Porque ellos se sacrificaron y murieron. Y todavía están muertos.
Entonces, si quitas lo divino, queda un mártir. Y un mártir no iba a alcanzar la salvación de toda la humanidad. Si quitas lo humano, queda... Si quitas lo humano, queda un Dios intocable. ¿Quién puede acusar a Dios? ¿Quién puede matar a Dios? Entonces se requería la unión. Era necesaria la unión. Pero unidos hay salvación. La cruz no funciona por partes, funciona por la unión. Ahora viene aquí. Miren lo que alcanzó Cristo. Antes de leerlo voy a hacer la pregunta. ¿Qué logró Cristo? ¿Qué hizo Cristo? A ver. ¿Qué alcanzó Cristo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué alcanzó Cristo? Nos dio la salvación, muy bien. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Murió por nosotros, muy bien. ¿Qué más? ¿No? Nos libró del pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos compró con su sangre preciosa. ¿Qué más? Todo eso es excelente. Algo que deberíamos tener en cuenta. Filipenses 2:8. Vamos a Filipenses 2:8. Miren lo que logró esta unión. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Y Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Muy bien. Entonces, ¿qué logró la unión de lo divino y lo humano? Obediencia. Y ahí es cuando a mí me encanta. Cuando me hablan de obediencia, enseguida sale el orgullo. Enseguida sale el león, pero no de Judá, a defenderse. ¿Sí o no? Cuando me hablan de obediencia. Pero ¿qué digo? Amo a Cristo. ¿Sí o no? Una vez tuve un amigo, yo siempre lo digo, cuando un amigo tiene aquí un botón que dice amo a Cristo, o Cristo está en mi corazón, no recuerdo. Ahí yo lo veo. Él era, en esos momentos era adventista, ya se había retirado. Yo lo encuentro, lo pongo en el botón, yo me alegré, bueno, pues ya tiene conciencia de Jesucristo. Y después cuando me va a saludar, saca acá de atrás un cigarrillo. Estaba fumando. Y yo en mi mente como que hubo un choque ahí contradictorio ahí. Ama a Cristo, bro. ¿Sí o no? Y nosotros amamos a Cristo, pero somos orgullosos. Y solamente hablo del orgullo porque del orgullo se desprende lo demás. Trabajar en sábado, no dar diezmo, otras cosas que ya me cohíbo de mencionarlas porque de pronto vuela un zapato. Me cohíbo, mejor no lo menciono. Ya, no. La intención aquí no es herir susceptibilidades, es reflexionar. ¿Ya? Muy bien. Aprendió la obediencia. ¿Qué cosa? Lo divino y lo humano. Quiere decir que si yo no estoy obedeciendo, yo no estoy participando de esa unión. ¿De qué cosa? ¿Mi unión con Cristo o de la unión de lo divino y lo humano?
A ver, de lo divino y lo humano. Porque normalmente se nos enseña, ¿sí o no? Hay bastantes libros, unión con Cristo, tenemos que estar unidos con Cristo, tenemos que estar unidos con Cristo. Pero Cristo es divino humano, hay que enseñar esa parte también. Dice, aquí hay algo poderoso, tú no pudiste obedecer, es verdad, yo no pude obedecer. Por esa razón Cristo murió. Pero Cristo sí, como hombre obedeció y como Dios sostuvo esa misión. Ahora sí, voy a saltarme ese pedazo porque vamos a entrar ya aquí a la parte final ya. Parte 2, en el camino, la unión revelada extendida. Y aquí viene, vamos a tocar un texto bíblico que nosotros leemos y leemos, pero no nos habíamos dado cuenta, y me coloco a mí, que ahí Dios quiso explicar de forma didáctica, de forma visible, lo que se dio dentro de Jesucristo. Porque dentro de Jesucristo está ¿qué cosa? Lo divino y lo humano, está dentro. Muchos nos hacemos la pregunta, ¿cómo funciona eso? Entonces Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, en un suceso de la Escritura nos lo quiso enseñar de forma didáctica, para que pudiéramos verlo de adentro en el exterior. ¿Cómo lo hizo? Vamos a Lucas 23, 26. Ya, lo tenemos Lucas 23, 26. En ese versículo sí quiero que lo leamos y estemos pendientes porque es crucial. Porque aquí ya aquí sí hay simbolismo ya. A ver, ¿qué dice? Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Muy bien. Aquí en esta parte, ojo lo que voy a decir, en esta parte Dios está explicando en su palabra de forma didáctica lo que había dentro de Jesús, lo divino y lo humano. Si lo va a explicar de forma didáctica, quiere decir que los va a separar. Entonces ahí vemos, ¿quién lleva la cruz? ¿Quién llevaba la cruz? No. ¿Quién llevaba la cruz? A Simón se la colocan. ¿Quién la llevó? La pregunta mía es ¿quién llevaba la cruz? Jesús estaba llevando la cruz. Ya. En esta parte lo divino, escuche bien, en esta parte lo divino, ¿quién llega? ¿Quién viene del campo? Todo viene bien perchado, viene a una fiesta, viene a comer, viene a celebrar. No le importa nada, solamente su fiesta, su celebración, encontrarse. ¿Quién? ¿Quién era? Ahora quite a Simón y colóquese usted. Porque ahí, en ese escenario, en esa enseñanza, Simón está representando ¿a quién? A la humanidad, a la carne, al hombre. ¿Y qué le tocó hacer a Simón? ¿Qué le tocó hacer? Cargar la cruz. ¿Pero iba adelante o iba atrás? Adelante iba Jesús y Simón atrás. ¿Por qué, hermano? Vamos ahora a desarrollar. Dice aquí: Cristo adelante, un hombre atrás, una cruz, un camino. No es historia, es teología visible. Venimos diciendo que en la cruz la divinidad y la humanidad vencieron.
¿Sí o no? Eso veníamos diciendo. Y ahora aquí tenemos un escenario donde con la cruz el divino y el humano se encuentran en el camino. ¿Y qué pasó? Voy a adelantarme. ¿Quién llegó hasta el final? ¿Jesús o Simón? A ver, ojo porque nosotros conocemos la historia, somos adventistas del séptimo día. ¿Quién llegó hasta el final? ¿Simón o Jesús? Simón. Los dos llegaron hasta el Gólgota. ¿Y qué se dio en Cristo Jesús? La unión de lo divino y lo humano. Jesús llegó hasta el final. Aquí simplemente está en forma didáctica. Los dos llegaron. Obviamente los dos no murieron literalmente, pero simbólicamente sí murieron los dos. Pero literal, los dos llegaron. El divino y el humano. ¿Llegaron hasta dónde? Hasta el final. Juntos. Aquí estamos viendo de forma didáctica lo que se dio en Cristo Jesús dentro. Aquí lo estamos viendo de la forma visible. Estamos teniendo esas cosas ahí en la mente. Dice, ¿por qué Dios permite que alguien toque la cruz? ¿Por qué no deja que Cristo cargue solo la cruz hasta el final? De forma visible. Dice, porque la cruz no se comparte para redimir, pero sí se comparte en experiencia. Aquí viene la parte que nos toca a nosotros. En Simón de Cirinese, él fue el primero que cumplió esta orden. ¿Qué orden dio Jesús cuando dijo que lo siguieran? A ver. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Cárguese, nieguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿Quién fue el primero que la cumplió? Simón. ¿Quería? Él no quería. Ahí dice que lo obligaron a llevar la cruz. Y hoy muchos de nosotros queremos seguir a Jesús sin cargar su cruz. Y la quiero cargar a mi manera. Ya ese a mi manera lo dice todo ahí. Autoanalicemos. Dice, Cristo carga la cruz por ti, pero no sin ti. Cristo carga la cruz por mí, pero no sin mí. Lo que está pasando realmente, escúcheme, lo que está pasando allá se va a explicar. Cristo, lo divino ejecutando. Cristo va cargando la cruz. Va cargando con la lucha, va cargando con lo que cuesta, con lo que costó salvar a la humanidad. Cristo. ¿Ya? Simón, lo humano, respondiendo. Responde a lo que Cristo está haciendo. Ahí está el modelo, dice. Si Cristo hizo todo, ¿por qué tú tienes que responder? Es una pregunta, ¿sí? A ver, si Cristo hizo todo, en Él se dio lo divino y lo humano, ¿por qué yo tengo que responder entonces? A ver. Porque la gracia no anula tu respuesta, la provoca. El problema es que nosotros no queremos hacer. Y yo no me voy a poner aquí a decir no queremos hacer la oración, no queremos hacer la obra misionera, no queremos hacer tal cosa, no. Lo que no queremos hacer es la obediencia. Porque orar es obedecer. ¿Sí o no? Leer la Biblia es obedecer. Ser humilde es obedecer.
Entonces nosotros no queremos ser obedientes o ejecutar la obediencia que ahora podemos ejecutar gracias a la unión de lo divino y lo humano. La gracia no te, dice, la gracia no te mueve. Es la gracia que, la gracia que no te mueve es la gracia que no entendiste. Escuche bien, la gracia que no te mueve es la gracia que no entendiste. Si yo por gracia, escuche bien, si yo por gracia sigo con el orgullo, si yo por gracia sigo transgrediendo el sábado, ¿he entendido la gracia? Pero ¿qué decimos nosotros, aún estando en pecado? Dios, concédeme tu gracia. Estando en pecado. Espíritu de profecía, el camino a Cristo dice: sin la cooperación del hombre, la gracia de Dios no produce efecto en su vida. ¿Qué dije? Voy a leerlo de nuevo. Y voy a cambiar qué dije. Voy a decir qué dijo, porque lo dijo fue Elena. Pero bueno. Dice: sin la cooperación del hombre, la gracia de Dios no produce efecto en su vida. ¿Y cuál es la cooperación que Dios está pidiendo? Obediencia. Nada más. Voy a volverlo a repetir. Eso está en Camino a Cristo. A mí un hermano, yo una vez me leí Camino a Cristo una vez. Después un hermano me dijo, lea los 5, lo leí 5. Después vino otro hermano y me dijo, lea los 11. Y una más llegué hasta 10. Ya hasta 11 ya no más. Y en el Camino a Cristo dice esto: sin la cooperación del hombre, la gracia de Dios no produce efecto en su vida. Porque es que entonces yo estoy orando: Señor, por favor, yo soy mentiroso, no quiero decir más mentiras, haz que deje de decir mentiras, y yo quiero entonces que Dios venga y me ponga un candado en la boca. Entonces, como Dios no me pone el candado en la boca, vengo y digo mentiras, y después digo, viste Dios, pero te estoy diciendo que no quiero decir mentiras, pero mira, ¿cómo hago? Dios te está pidiendo la cooperación, ¿sí o no? Tú deja. Inténtalo. Y ahí viene la gracia, ahí sí viene la gracia. Entonces ahí es donde queremos que lo divino haga todo. ¿Sí o no? Entonces, si está tu programa favorito, vamos a poner con los hombres que nos gusta el deporte, está la final de la Copa Mundo. Cayó miércoles por la noche, acá no se reúnen, muchas veces no se reúnen los miércoles. Cayó un sábado, ¿sí o no? Y no, voy a la iglesia, me voy, me quedo viendo. Entonces, ¿qué queremos? Señor, mira, mañana es el final de la Copa Mundo y sábado tengo que ir a la iglesia, Señor. Y le pedimos, ayúdame, y le pedimos a Dios y nos quedamos viendo el partido. Entonces queremos que entonces, viste, Señor, ¿por qué no hiciste que se fuera la luz, que se dañara el televisor? ¿Sí o no? Esa es la cooperación. A veces cooperar. Pero tristemente se nos ha enseñado que la cooperación que Dios pide de mí es la oración. Ya con orar ya cooperé. No, señora, ahí estás haciendo una parte nada más. La gracia que no te mueve es la gracia que no entendiste. Filipenses 2, 12 y 13. Para ya darle fin al asunto. Por tanto,
tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. Así como en el camino de Emaús se encontró lo divino y lo humano, perdón, en el camino hacia el Gólgota, perdón, se encontró lo divino y lo humano, Cristo y Simón. El humano respondió, siguió al divino y llegaron hasta el final juntos. El humano tuvo que hacer su parte, ¿cargó o no cargó la cruz? Cargó. Ahí en ese instante la cruz representa la responsabilidad de cada ser humano. ¿Qué dije? Esa acción no representa la salvación que hace el ser humano por sí mismo, no. Representa la responsabilidad que tiene cada ser humano de ocuparse en su propia salvación. Y la va a alcanzar cuando Cristo va adelante. Pero van los dos, no es que va a mandar a Cristo adelante solo. Ese es cuando vamos a salir a la misionera, Señor, ves tú delante tocando las puertas. Y nosotros vamos con pena, no queremos tocar la puerta. Pena en mi país significa roche, vamos con roche, vamos con vergüenza. Le mandamos a... Si me hubiera dicho sí o no, Jesús, voy tú adelante. Yo voy despacito, que pesa mucho. Último versículo, dicen amén. En su mente dicen amén al final. Colosenses 2:15. Colosenses Sí. 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Muy bien, ¿qué hubo en la cruz? ¿Hubo victoria o derrota? Victoria. Lo divino y lo humano vencieron juntos. ¿A qué cosa? Principado, potestades, todo eso significa una sola cosa: pecado. Vencieron el poder del pecado. ¿En qué nos beneficia, en qué nos sirve esto a nosotros hoy? Pedro dice, en segunda de Pedro, si no estoy mal, lo pueden confirmar, si no es en segunda es en primera, dice que gracias a las promesas que hay en la Biblia, nosotros hoy somos participantes de ¿qué cosa? Somos participantes de ¿qué cosa? Somos participantes de la naturaleza divina. Ahí lo dice la palabra de Dios. Os voy a dejar de tarea. Búsquenlo. Si no está en primera, está en segunda. El hermano lo que quiere es que yo lea la Biblia. Sí, hay que leer la Biblia. Gracias a las promesas que hay en la Biblia, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que así como Cristo venció en la cruz, uniendo lo divino y lo humano, nosotros podemos hacer lo mismo hoy, apropiándonos de la naturaleza divina que hoy tenemos en Cristo. Pero nosotros estamos concentrados. Ahorita pregunté de qué participamos. Alguien dijo del pecado. Sí, estamos concentrados en el pecado. Estamos concentrados en nuestra naturaleza caída, pero no nos estamos concentrando en la naturaleza divina que tenemos gracias a la unión con Cristo. Y es en esa unión, con esa naturaleza, que podemos, ¿qué cosa? ¿Qué hizo Cristo? Venció en la cruz. Nosotros podemos vencer hoy. Ahora la pregunta es, ¿cuántos queremos vencer? ¿Cuántos queremos vencer? ¿Hoy o mañana? Siempre, hoy, siempre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos obedecer, sí, obedecer. Por ahí escuché una palabra, participar. ¿Participar de qué cosa?
participar de la naturaleza divina de Cristo. ¿Cuándo participo? ¿Cuándo la recibo? Eso en otro tema lo estudiaremos. Que Dios nos bendiga grandemente.